Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 230. Hoy vamos a seguir aprendiendo mientras escuchamos la voz de una periodista y presentadora de televisión que se llama María Patiño. Y es famosa porque lleva muchos años trabajando en lo que llamamos prensa rosa, el tipo de prensa que habla de la vida de los famosos. Luego te daré más detalles, pero déjame que hoy empiece con lo que suelo terminar siempre, y es que antes de despedirme siempre te recuerdo que puedes descargar la transcripción gratuita de este episodio y también de los anteriores en la página web de la Escuela de Español 15TC. Te recuerdo la dirección www.15tc.es. En la parte superior derecha verás la palabra podcasts en mayúsculas, pues solo tienes que pinchar ahí para encontrar las transcripciones. Y lo más importante es que no tienes que compartir ningún dato personal, ni siquiera el correo electrónico. Es tan fácil como entrar y descargar la transcripción que te interese. Eso sí, una vez dentro de la página de la escuela 15TC, te recomiendo que le eches un vistazo a los precios de sus clases online. Y para hacerlo, en la página principal de la web verás la palabra precios, también en mayúsculas, justo al lado de la palabra podcasts. Entra y podrás comprobar que para mejorar tu nivel de español no hace falta gastarse mucho dinero. Estoy convencido de que justo después vas a reservar tus primeras clases online con uno de los profesores de la escuela que dirigen mis amigos Iñaki y Sergio. Para cualquier pregunta puedes enviar un correo electrónico a info@15tc.es. María Patiño nació el 15 de agosto de 1971, así que esta periodista y presentadora de televisión tiene ahora mismo 53 años. Vino al mundo en la ciudad de Ferrol, en la provincia de La Coruña, que forma parte de la Comunidad Autónoma de Galicia. Sin embargo, ella se crió en Sevilla junto a su familia. En la universidad estudió periodismo y empezó a trabajar en la agencia de noticias Europa Press, que es una de las más importantes de mi país. Después pasó por la radio, por una cadena de televisión local de Sevilla y finalmente llegó a Canal Sur, que es la televisión pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En España casi todas las comunidades autónomas tienen su propio canal de televisión. Bien, de Canal Sur, María Patiño dio el salto a una cadena de televisión nacional que se llama Antena 3, donde trabajó en varios programas de entretenimiento. Poco a poco empezó a ser conocida hasta que se hizo completamente famosa gracias a su participación en un nuevo programa que se llamaba ¿Dónde estás, corazón?, y que se emitió entre 2003 y 2011. Se trataba de un programa dedicado a la actualidad de la llamada prensa rosa o prensa del corazón. En definitiva, se dedicaban a hablar de la vida de los famosos, sobre todo de sus relaciones amorosas. A eso le llamamos prensa rosa o prensa del corazón. Cuando terminó ese programa, en septiembre de 2011, María Patiño se fue a trabajar a La Competencia, a la gran rival de Antena 3, otra cadena de televisión que se llama Telecinco. Y ahí su fama creció todavía más participando en programas como Deluxe o Sálvame.
Este último, Sálvame, se emitió durante 14 años, justo después de la hora de comer en España. Y cada día, de lunes a viernes, lograba reunir a varios millones de personas frente al televisor mientras hablaban y discutían sobre la vida de los famosos. Y digo discutían porque era frecuente ver peleas entre los colaboradores del programa, peleas dialécticas de palabra, o sea, discusiones. Los gritos eran habituales durante el programa y parece que eso aumentaba la audiencia, de modo que cada vez gritaban más y discutían más entre ellos. Cuando terminó Sálvame, pasó a presentar otro programa parecido que se llamaba Socialité, también en Telecinco, una cadena de televisión que abandonó a finales de 2023. Y desde mayo de 2024 está al frente de un programa que se puede ver a través de las redes sociales y de plataformas de streaming. Como te decía, María Patiño es una persona muy famosa en España, aunque a mí personalmente no me gusta el tipo de periodismo que se hace en esos programas. Pero debo reconocer que han entretenido a millones de personas durante las últimas décadas. Al mismo tiempo, también han recibido muchas críticas por algo que vamos a escuchar en la entrevista. Por cierto, esta vez pertenece al programa Collapse de la televisión pública de Cataluña, que se llama TV3. Y vas a escuchar también la voz del presentador del programa, Ricard Ustrell. Vamos a comprobar ya cómo empieza esa conversación con María Patiño. Tú nunca das entrevistas. Yo en el fondo soy muy tímida. Lo que pasa que delante de una cámara es como que creo que tengo como otra personalidad totalmente diferente. ¿Por qué prensa rosa tú? Bueno, fíjate que es un término que yo no utilizo porque para mí la prensa no tiene color. Esto de, es que hacemos periodismo blanco. Yo nada más que sé enfocar la verdad o la mentira de una sola manera, ¿no? Lo de la prensa rosa yo me imagino porque hace años, o al menos es una prensa con la que yo no me identifico, se dulcificaba todo y se envolvía y se decoraba, ¿no? ¿Tú a la gente que te dice que hacías telebasura, qué le dices? Pues es que yo no me identifico. Para mí la telebasura es la manipulación de la verdad. Y para mí hubiese sido más fácil hacer telebasura porque hubiese tenido muchos menos problemas en mi vida. Te lo garantizo. De hecho, soy de las que me acerco, bueno, es una manera de hablar, ¿no?, al toro porque creo que eso va en mi sueldo. Marcar distancia para mí es muy sencillo. O sea, ¿cuánto de verdad hay en las broncas que teníais, por ejemplo? Mis broncas son reales. Y cuando me cabreo de verdad, pero no puedo responder por parte de los demás. Lo que sí sé es que yo donde he trabajado he tenido mucha libertad y me han dejado ser como soy. Después de escuchar la entrevista, creo que vamos a tener unas explicaciones muy interesantes porque he anotado verbos como dulcificar o envolver y también palabras nuevas como telebasura, bronca o cabreo. Me encanta que podamos seguir añadiendo nuevos términos a nuestro vocabulario y eso que ya estamos en el episodio 230. Pero yo creo que nunca dejarán de aparecer nuevas palabras. Por eso dicen que el aprendizaje de un idioma es una tarea que se prolonga durante toda la vida, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Y mi labor o mi trabajo consiste en facilitar ese aprendizaje. Es lo que intento hacer en cada episodio cuando llega el momento de analizar frase por frase lo que acabamos de escuchar. Y en esta ocasión empezamos con una muy cortita del presentador del programa. Es sencilla, pero aprovecharé para contarte otras cosas. Aquí la tienes. Tú nunca das entrevistas. Tú nunca das entrevistas. Lo que parecía una pregunta en realidad es una afirmación, algo que el periodista ya sabe. Sin embargo, aprovecha ese detalle para darle más importancia a la conversación que está teniendo con María Patiño. ¿Por qué?
Pues porque si ella no suele dar entrevistas, el hecho de que esté en su programa ya es un éxito para el presentador. Y ahora voy a quedarme con el verbo que ha utilizado, que es dar una entrevista. O sea, decir que sí cuando te piden una entrevista. María Patiño ha dado una entrevista a TV3. Ha dicho que sí a esa entrevista. Ha accedido a hacerla. Bien, pero además de dar, también usamos un verbo más formal. Estoy hablando de conceder. Conceder una entrevista. María Patiño ha concedido una entrevista a TV3. Así que recuerda, cuando hablamos de entrevistas se pueden dar o conceder. Si estamos hablando con amigos diríamos, el presidente del gobierno le ha dado una entrevista a la televisión pública. Pero en esa televisión pública lo dirían de otra forma. El presidente del gobierno nos ha concedido una entrevista, porque las personas que hablan en televisión suelen utilizar un lenguaje más formal. Vamos a comprobar lo que responde María Patiño. Yo en el fondo soy muy tímida. Lo que pasa que delante de una cámara es como que creo que tengo como otra personalidad totalmente diferente. Yo en el fondo soy muy tímida. Lo que pasa que delante de una cámara es como que creo que tengo como otra personalidad totalmente diferente. Esto es algo que le sucede a mucha gente, que se transforman cuando se ponen delante de una cámara. Parece que también es el caso de María Patiño, porque ella dice que es muy tímida, o sea, que le da un poco de vergüenza hablar en público o hacer demasiadas cosas o determinadas cosas delante de la gente. Eso es ser tímido, ser vergonzoso. Y me gusta lo que dice antes porque deja claro que en el fondo es muy tímida. Esta expresión en el fondo se puede sustituir por en realidad. Y te voy a poner otro ejemplo. Mi jefe parece estar siempre enfadado con nosotros, pero en el fondo es una buena persona. Es decir, en realidad es una buena persona, porque lo conozco bien. Así que recuerda que en este tipo de contextos, en el fondo significa en realidad. Pero en otros contextos hay que tomarlo de manera literal. Por ejemplo, en el fondo del mar hay peces gigantes que dan miedo. En esta frase estamos hablando de un lugar físico, el fondo del mar, lo más profundo del mar. Creo que está claro. Vuelve a tomar la palabra el presentador del programa. ¿Por qué prensa rosa tú? ¿Por qué prensa rosa tú? O sea, lo que quieres saber es la razón por la que María Patiño decidió dedicarse profesionalmente a la prensa rosa, también conocida como prensa del corazón. Ya te he explicado antes que es el tipo de prensa que habla de la vida de los famosos, sobre todo de su vida amorosa. Por eso se llama prensa del corazón. Imagino que cuando estudió la carrera de periodismo, María Patiño no tenía en la cabeza dedicarse a la prensa rosa. Supongo que terminó ahí por circunstancias de la vida. Y lo cierto es que ella tampoco lo explica porque su respuesta va por otro lado. Vamos a comprobarlo. Bueno, fíjate que es un término que yo no utilizo porque para mí la prensa no tiene color. Esto de, es que hacemos periodismo blanco. Yo nada más que sé enfocar la verdad o la mentira de una sola manera, ¿no? Bueno, fíjate que es un término que yo no utilizo porque para mí la prensa no tiene color. Esto de es que hacemos periodismo blanco, yo nada más que sé enfocar la verdad o la mentira de una sola manera, ¿no? María Patiño deja claro que no le gusta la expresión prensa rosa. Dice que ella no la utiliza porque entiende o cree que el periodismo no tiene colores, que todo el periodismo es igual, aunque hable de temas distintos. Y luego habla de periodismo blanco.
Por si no lo sabes, el periodismo blanco es un tipo de periodismo que trata los temas de una manera amigable, sin críticas o polémicas, sin meterse en complicaciones. Y a María Patiño le parece que esa forma de hacer periodismo no es buena. Ella defiende que hay que buscar la verdad y combatir la mentira, también dentro de la prensa rosa. Creo que se refiere a algunos programas que solo hablan de la parte buena de los famosos y que no les critican cuando hacen algo malo. Desde luego, la crítica siempre ha formado parte del trabajo de María Patiño en los programas en los que ha trabajado. Pero es cierto que existen otros programas de televisión que nunca critican, sino que se limitan a contar la presencia de los famosos en actos o eventos públicos. Y sigue intentando explicar el nombre de prensa rosa en el siguiente fragmento. Lo de la prensa rosa yo me imagino porque hace años, o al menos es una prensa con la que yo no me identifico, se dulcificaba todo y se envolvía y se decoraba, ¿no? Lo de la prensa rosa yo me imagino porque hace años, o al menos es una prensa con la que yo no me identifico, se dulcificaba todo y se envolvía y se decoraba, ¿no? Aquí tenemos algunos verbos interesantes. María Patiño los utiliza para explicar el tipo de prensa sobre famosos que se hacía antes de la llegada de los programas en los que ha trabajado ella. Es lo que te contaba hace unos minutos. Siempre ha habido programas sobre famosos, pero todo lo que se contaba era bueno, porque se dulcificaba, se hacía dulce, se suavizaba todo. También utiliza el verbo envolver, que es poner algún tipo de papel alrededor de un objeto. Por ejemplo, es lo que se hace con los regalos de Navidad. Envolverlos en papel de regalo para que no se vea lo que hay en el interior. Pues esos programas más antiguos envolvían todas las informaciones sobre famosos con palabras bonitas, decoraban las noticias de esa forma. Entiendo que este verbo es más sencillo, ¿no? Decorar es añadir algunos detalles para que un sitio parezca más bonito. Por ejemplo, decoramos nuestras casas con cuadros en las paredes, con flores o con alfombras en el suelo. Pues las noticias sobre famosos también se decoraban. Les añadían cosas como música para hacerlas más bonitas. Y María Patiño cree que esa es la razón por la que se conoce como prensa rosa, porque todo parecía de color de rosa, todo parecía bueno y bonito. Eso es lo que significa la expresión de color de rosa, que todo es bonito. Por ejemplo, mi vecino tiene una vida de color de rosa. Su casa es enorme, siempre lleva el último modelo de coche y su familia parece perfecta. En la siguiente pregunta, el presentador del programa introduce una palabra de la que se habla mucho en España. Seguro que la identificas fácilmente. ¿Tú a la gente que te dice que hacías telebasura, qué le dices? Tú a la gente que te decía que hacías telebasura, ¿qué le dices? Por supuesto, la palabra es telebasura, un término despectivo, casi como un insulto, por el que se conoce a los programas de televisión que se meten en la vida privada de las personas sin importarles las consecuencias que pueda tener para esas personas. Y no estoy hablando solo de famosos. También hay programas que se dedican o que le dedican horas y horas a las tragedias que viven personas normales y que muestran imágenes dramáticas que no deberían aparecer en televisión. Esos son los programas que hacen telebasura. Contenido atractivo, pero poco ético, poco honesto.
Pues bien, a los programas en los que ha trabajado María Patiño siempre se les ha acusado de hacer telebasura. Y el entrevistador quiere saber lo que piensa ella sobre ese tema. Pues es que yo no me identifico. Para mí la telebasura es la manipulación de la verdad. Y para mí hubiese sido más fácil hacer telebasura porque hubiese tenido muchos menos problemas en mi vida. Te lo garantizo. Pues es que yo no me identifico. Para mí la telebasura es la manipulación de la verdad. Y para mí hubiese sido más fácil hacer telebasura, porque hubiese tenido muchos menos problemas en mi vida, te lo garantizo. Esta última parte, te lo garantizo, podría sustituirse por te lo aseguro. Estoy convencida de ello. Y lo que nos cuenta aquí María Patiño es que ella nunca ha hecho telebasura, no se identifica con esa palabra. Ella tiene otra definición de telebasura. Para María Patiño la telebasura es la forma de hacer televisión en la que se manipula la verdad. Manipular es hacer que una mentira parezca verdad o que una verdad parezca mentira. Por desgracia es algo a lo que estamos acostumbrados cuando los informativos de televisión hablan de política. Hay tanta manipulación por parte de las cadenas de televisión que ya no sabemos si lo que estamos viendo es verdad o mentira. Y volviendo a nuestra protagonista, María Patiño añade que ha tenido muchos problemas por contar la verdad sobre los famosos, que habría vivido más tranquila, haciendo un periodismo más blanco, sin críticas hacia esas personas conocidas. Y sigue ofreciendo más detalles a continuación. De hecho, soy de las que me acerco, bueno, es una manera de hablar, ¿no?, al toro porque creo que eso va en mi sueldo. Marcar distancia para mí es muy sencillo. De hecho, soy de las que me acerco. Bueno, es una manera de hablar, ¿no?, al toro. Y porque creo que eso va en mi sueldo. Marcar distancia para mí es muy sencillo. En sentido figurado, la expresión acercarse al toro es arriesgarse, correr riesgos, lo que hacen los toreros cuando se colocan muy cerca del toro. Se ponen en peligro. Pero María Patiño nos dice que ella siempre ha actuado de esa forma, llamando a las cosas por su nombre, sin ocultar nada. Y luego utiliza otra expresión que usamos mucho en España. Eso va en mi sueldo, es decir, es parte de mi trabajo. Y aquí te voy a poner otro ejemplo. No entiendo por qué el jefe de la empresa se marcha cada vez que hay un problema grande. Estar en primera línea va en su sueldo, o sea, intentar resolver los problemas es parte de su trabajo como jefe, ¿vale? Pues pasamos a la última pregunta. O sea, ¿cuánto de verdad hay en las broncas que teníais, por ejemplo? O sea, ¿cuánto de verdad hay en las broncas que teníais, por ejemplo? Una bronca es una discusión cuando dos o más personas empiezan a gritar para defender sus argumentos. Y esas broncas eran habituales o muy habituales en los programas en los que ha trabajado María Patiño. En esos programas había varios periodistas hablando de los famosos y casi siempre terminaban gritándose los unos a los otros. Lo que pasa es que en televisión muchas de las cosas que vemos están pactadas o planeadas de antemano en el guión del programa. O sea, es algo que los guionistas buscan a propósito para que suba la audiencia, para hacer el programa más atractivo. Por eso el entrevistador le pregunta a María Patiño si esas broncas, si esas discusiones eran reales. Vamos a ver lo que contesta ella. Mis broncas son reales y cuando me cabreo de verdad, pero no puedo responder por parte de los demás. Lo que sí sé es que yo donde he trabajado he tenido mucha libertad y me han dejado ser como soy.
Mis broncas son reales y cuando me cabreo de verdad. Pero no puedo responder por parte de los demás. Lo que sí sé es que yo donde he trabajado he tenido mucha libertad y me han dejado ser como soy. Aquí la palabra clave es cabreo, que significa enfado. Normalmente cuando varias personas discuten o gritan es porque están enfadadas, porque no les gusta la opinión de los demás. Y María Patiño dice que ella discutía de verdad, que no estaba actuando de acuerdo a un guión establecido previamente, que sus broncas eran reales. También deja claro que no sabe lo que hacía el resto de periodistas que trabajaban en esos programas. Ella no puede decir si los gritos de los demás eran verdaderos o falsos. María Patiño solo habla de su manera de trabajar y dice que siempre lo ha hecho de manera absolutamente libre, sin tener que actuar en un plató de televisión. En definitiva, que siempre se ha comportado de una manera fiel a sus ideas. Perfecto, pues una vez analizadas sus palabras, vamos a escuchar de nuevo la conversación. Tú nunca das entrevistas. Yo en el fondo soy muy tímida. Lo que pasa que delante de una cámara es como que creo que tengo como otra personalidad totalmente diferente. ¿Por qué prensa rosa tú? Bueno, fíjate que es un término que yo no utilizo porque para mí la prensa no tiene color. Esto de, es que hacemos periodismo blanco. Yo nada más que sé enfocar la verdad o la mentira de una sola manera, ¿no? Lo de la prensa rosa yo me imagino porque hace años, o al menos es una prensa con la que yo no me identifico, se dulcificaba todo y se envolvía y se decoraba, ¿no? ¿Tú a la gente que te dice que hacías telebasura, qué le dices? Pues es que yo no me identifico. Para mí la telebasura es la manipulación de la verdad. Y para mí hubiese sido más fácil hacer telebasura porque hubiese tenido muchos menos problemas en mi vida. Te lo garantizo. De hecho, soy de las que me acerco, bueno, es una manera de hablar, ¿no?, al toro porque creo que eso va en mi sueldo. Marcar distancia para mí es muy sencillo. O sea, ¿cuánto de verdad hay en las broncas que teníais, por ejemplo? Mis broncas son reales. Y cuando me cabreo de verdad, pero no puedo responder por parte de los demás. Lo que sí sé es que yo donde he trabajado he tenido mucha libertad y me han dejado ser como soy. Ahora que estamos a punto de acabar, me gustaría plantearte una pregunta relacionada con la entrevista a María Patiño. No sé si en tu país hay programas en los que se habla y discute sobre la vida de los famosos. Vamos a imaginar que sí los hay, como sucede en España. Si es así, ¿crees que los programas de ese tipo son necesarios? Si te apetece, puedes dejar tu opinión en los comentarios. La mía la voy a compartir ahora mismo. En primer lugar, no me gusta que se hable de la vida privada de ninguna persona en los medios de comunicación, salvo que esa persona tenga un cargo público y su vida privada afecte al trabajo que debe desarrollar. Te pongo un ejemplo. Imagina que el presidente del gobierno de tu país es adicto a las drogas. En ese caso, los medios de comunicación sí tienen que hablar del tema porque esa adicción le impide dirigir el país de forma correcta. Pero a mí no me interesa nada dónde pasa sus vacaciones, quién es su pareja o si va a un restaurante o a otro. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, los programas que hablan sobre la vida privada de los famosos no me parecen interesantes, no llaman mi atención. Pero es cierto que hay muchas personas a las que les resultan muy atractivos o muy entretenidos, porque se lo pasan bien, lo disfrutan de alguna manera y están deseando que empiece el programa para desconectar un poco, para olvidarse de sus problemas. Así que también cumplen esa función de entretenimiento, aunque yo personalmente no los consuma, no los vea. Bien, aprovecho estos últimos segundos para recordarte que tu apoyo es muy importante para mí, así que ahora que llega la Navidad puedes regalarte una suscripción a Se Habla Español en Patreon.
Son 4 euros o 4 dólares al mes, lo que vale un café en algunos países. No es mucho, pero para mí sí que supone una gran ayuda. Te agradecería un montón que te unieras a la familia. Te dejo los detalles en la descripción, así como el enlace directo a PayPal por si te apetece enviarme un regalo navideño. Y nada más, la próxima semana volveré con un nuevo episodio exclusivo para suscriptores. Espero que me acompañes a través de Patreon o de iVoox. Por mi parte ha sido todo. Cuídate. Adiós.